Este es un nuevo formato para presentar un nuevo caso en el canal, pero con el mismo estilo de investigación periodística. El brutal jardinero asesino serial que enterraba a sus víctimas en las macetas de sus clientes. Bruce McArthur, un amable jardinero que siempre hablaba de sus hijos y de su nieta, asesinó a 8 personas en Toronto en la década pasada. Elegía a sus víctimas entre personas que frecuentaban el Village Gay, a quienes conocía en bares o mediante aplicaciones de citas. Karen Fraser Smith retrocedió espantada cuando los forenses y policías de Ontario removieron la tierra de sus macetones y sacaron lo que parecía un brazo. La señora Karen, de 76 años, y su esposo Ron Smith, de 78, habían tenido la primera sorpresa de la mañana cuando llegaron 3 vehículos policiales a la puerta de su casa y vieron bajar de uno de ellos, esposado, a Bruce McArthur, ese buen jardinero en el que confiaban tanto que hasta tenía una llave del galpón del jardín para guardar sus herramientas. Después del hallazgo en el primer macetón, del cual los policías extrajeron cuidadosamente de entre la tierra resto por resto hasta tener un cadáver completo, la señora Ruth no quiso ver más. Ron, en cambio, se quedó detrás de la cinta desplegada por los agentes para establecer un perímetro en la zona del jardín, y fue testigo de cómo los policías científicos, enfundados en esos típicos trajes blancos que solía ver en las series criminales, sacaban otros 6 cadáveres desmembrados de otros tantos macetones. Los forenses sabían dónde buscar, porque el jardinero Bruce, un hombre de 68 años, robusto, de rostro rosado y expresión apacible, les iba señalando uno por uno los lugares en los que había enterrado los cadáveres de sus víctimas. Así Karen y Ron se enteraron de que el bueno de Bruce, el mismo que también cuidaba los jardines de muchos de sus vecinos y que todas las navidades se disfrazaba de Papá Noel para recibir las cartas que los niños dejaban en un shopping de la zona, era el asesino en serie que había aterrorizado a los habitués del Village, el barrio gay de Toronto, a lo largo de 7 años. Durante ese tiempo había matado a 7 personas, aunque hasta esa mañana la policía solo había encontrado un solo cuerpo, el de Abdulbasir Basir Faizi, un inmigrante afgano de 42 años, abandonado cerca de un barranco. Las otras víctimas, cuyos cadáveres venían descomponiéndose bajo la tierra de las macetas de Karen y Ron, figuraban hasta entonces en los archivos policiales como personas desaparecidas. La detención de Bruce McArthur provocó una doble reacción en la comunidad gay de Toronto. Por un lado, alivio, porque finalmente el asesino en serie había sido atrapado y ya no mataría más. Por el otro, indignación por la negligencia de la fuerza policial que durante años se había negado a investigar como posibles asesinatos las desapariciones de los integrantes de esa comunidad. Y esa indignación creció mucho más cuando se supo que el jardinero tenía antecedentes que nadie había investigado, ni siquiera cuando fue interrogado como posible testigo luego de esas desapariciones. Bruce McArthur comenzó a matar al tiempo de haber decidido salir del closet. Luego de años de dudas sepultados debajo de las apariencias, nacido en Lindsay, Ontario, el 8 de octubre de 1951. Se crió en el seno de una familia religiosa que tenía una granja en Argyle, en la región de los lagos canadienses de Kawartha. Tenía una hermana menor, pero en la casa familiar siempre debieron compartir todo con otros niños, a veces hasta 10, huérfanos que sus padres recibían como familia de acogida. El propio McArthur
contaría después que estaba luchando constantemente contra su atracción por otros varones, algo que para la moral religiosa de su familia era inconcebible. Se puso de novio con una compañera de colegio, Janice Campbell, con quien se casó en 1973, cuando los dos tenían 24 años. En 1979, MacArthur y Janice se mudaron a una casa en Ormond Drive, en Oshawa, donde nacieron sus dos hijos, Melanie en 1981 y Todd en 1986. Por esos años, parecían una familia feliz integrada a la comunidad, donde Bruce era un activo miembro de la iglesia. Hice todo para escapar de mi inclinación por los hombres, confesaría MacArthur en su declaración en el juicio. Le resultó hasta 1990, cuando comenzó a mantener relaciones homosexuales, primero de manera clandestina, aunque no demoró en decírselo a su mujer. Al principio, intentaron continuar con el matrimonio, sobre todo por sus hijos, pero terminaron separándose en 1997. El mismo año, Bruce se mudó a Toronto, donde había una activa comunidad gay, y comenzó a trabajar como jardinero paisajista, oficio en el que pronto ganó prestigio y una numerosa clientela. En su ámbito laboral nadie sabía que era gay. En sus incursiones por el Gay Village de Toronto, nunca les contaba a sus parejas ocasionales que trabajaba como jardinero. Eran dos compartimentos separados de su vida. El primer hecho violento, protagonizado por MacArthur, del que se tiene noticia, ocurrió el 31 de octubre de 2001. Cuando el modelo Mark Henderson lo invitó a su casa, iban a tener relaciones sexuales, pero no llegaron a consumarlas porque apenas entraron a la vivienda, Bruce atacó a Henderson con un tubo de hierro que llevaba escondido debajo de la ropa. Lo dejó inconsciente y se fue. El modelo recobró el conocimiento sobre el piso ensangrentado y llamó al 911. La policía lo interrogó mientras le suturaban la cabeza en el hospital St. Michael. Henderson describió a su agresor y dio el nombre con que se había presentado: Bruce. Cuando los agentes encontraron a MacArthur, el jardinero aseguró que no recordaba el ataque, pero llegó a un acuerdo para declararse culpable de los cargos de agresión y daños corporales, lo que le valió una sentencia en suspenso de 729 días. No fue a la cárcel porque el juez consideró que había actuado bajo los efectos de una combinación de la medicación que tomaba habitualmente y un relajante muscular que admitió haber tomado antes de encontrarse con Henderson. En los fundamentos para darle la condicional, se dejó en constancia de que MacArthur tenía un bajo riesgo de reincidencia. Luego de cumplir su condena en suspenso, MacArthur se registró en Recon, un sitio web de citas fetichistas gays para hombres. En su perfil decía que le interesaban los hombres sumisos. Además, se inscribió en varios sitios web de citas gay y más tarde, cuando comenzó a funcionar Facebook, mostraba fotos suyas en boliches gay de Toronto, casi siempre acompañado por hombres jóvenes de rasgos asiáticos y árabes. La condena y los antecedentes del jardinero quedaron registrados, pero la policía de Toronto no los buscó ni consultó hasta que ya era demasiado tarde. Lo mismo sucedió con su participación en los sitios de citas y en su página de Facebook. Para 2010, la empresa de paisajismo MacArthur Artistic Designs iba viento en popa y tenía muchos clientes entre las familias adineradas de los barrios de Leaside y Mallory Crescent. Por esos días, conoció a Karen y Ron Smith, que quedaron encantados con su trabajo y lo tenían como un amigo. Así fue que llegaron a un acuerdo que luego tendría sus consecuencias. A cambio del cuidado gratuito del jardín, el matrimonio le permitía a Bruce guardar las herramientas en su galpón
y le dio las llaves para que pudiera hacerlo incluso cuando los dueños de casa estaban ausentes. Nunca imaginaron que ese hombre tan amable, tan buen jardinero, padre de 2 hijos y, según les contó, flamante abuelo, transformaría su jardín en un cementerio clandestino. Bruce McArthur comenzó a matar el 6 de septiembre de 2010. Pocos días después de cumplir 61 años, su primera víctima fue Skandaraj Skanda Navaranan, un refugiado tamil de Sri Lanka de 40 años, sin familia en Canadá, a quien había contratado ocasionalmente para que lo ayudara en su negocio de jardinería. La policía lo incluyó en la lista de personas desaparecidas. 2 meses más tarde, el 28 de diciembre, mató a Buldasir Basir Faizi, un inmigrante afgano de 42 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona de Kreisin. Fue el único cadáver que McArthur no enterró en maceteros. La siguiente víctima fue Majid Hamid Kashan, un refugiado afgano de 58 años, divorciado y con un hijo, a quien la policía de Toronto consideró desaparecido el 18 de octubre de 2012. Poco después de la desaparición de Kashan, la policía formó un grupo de trabajo llamado Proyecto Houston, porque descubrió tardíamente que las 3 víctimas, el muerto y los 2 desaparecidos, estaban conectados por su estilo de vida. El jardinero McArthur se encontraba en la lista de posibles testigos por su vínculo laboral con Skandaraj y porque frecuentaba el mismo bar que Majid. Si bien lo interrogaron, nunca lo consideraron sospechoso, por lo cual no comprobaron si tenía antecedentes penales. El interrogatorio policial no detuvo la carrera criminal de McArthur. Poco después mató a Soroush Mahmadi, un inmigrante iraní, un casado que llevaba una doble vida en el village. A Kirushna Kumar Kanagaranam, un refugiado tamil de 37 años, y a Dean Lisowick, un inmigrante ilegal de 43 años. Todos ellos desaparecieron entre agosto de 2015 y abril de 2016. 2 meses después del último crimen, un hombre denunció a la policía que un amante casual había intentado estrangularlo en un estacionamiento y dio una descripción del agresor que coincidía con la de Bruce McArthur. Pero los agentes ni siquiera pensaron en interrogar al hombre que ya había sido convocado como testigo de por lo menos 2 desapariciones. Sintiéndose cada vez más impune, el jardinero asesino en serie siguió cobrándose víctimas entre los habitués del village. El 20 de marzo de 2017 mató a Selin Nesem, un inmigrante turco de 44 años que no tenía domicilio fijo. Y el 26 de junio de ese mismo año asesinó a Andrew Kinsman, empleado de un bar del barrio gay. Tenía 49 años. Este último crimen marcó el principio del fin de la carrera criminal de Bruce McArthur. Hasta ese momento sus víctimas habían sido siempre inmigrantes, algunas veces indocumentados, o bien personas que mantenían oculta su participación en el mundo gay. Pero el caso de Kinsman era diferente. No solo era ciudadano canadiense, sino también un hombre muy conocido en la comunidad. Cuando desapareció Kinsman, la comunidad gay de Toronto criticó duramente a las autoridades por lo que calificaba como investigación negligente sobre la misteriosa desaparición de hombres homosexuales que venía ocurriendo durante los últimos 7 años. Presionadas, las autoridades crearon otro grupo de investigadores, el Proyecto Prisma, dedicado exclusivamente a dar respuestas a esos reclamos. El equipo del Proyecto Prisma comenzó buscando cualquier dato o persona que pudiera vincularse con la desaparición de Kinsman y encontró una anotación que le llamó la atención en la agenda de la víctima.
El 26 de junio había escrito allí el nombre de un tal Bruce. Además, una cámara de seguridad captó la imagen de la víctima subiendo a un vehículo rojo. La policía descubrió que se trataba de un Dodge Caravan 2004. Y aunque había más de 6.000 modelos similares en Toronto, solamente 5 estaban registrados bajo el nombre de alguien llamado Bruce. Y solo uno correspondía al año 2004. Acababan de encontrar al homicida. El propietario de la Dodge era Bruce McArthur. Los hombres del Proyecto Prisma no quisieron apresurarse. Durante semanas realizaron un rastreo masivo de las comunicaciones telefónicas, las redes sociales y las aplicaciones de citas para gays que utilizaba McArthur, lo que les permitió conseguir más pruebas circunstanciales que lo conectaban no solo con Kissman, sino también con los otros 5 desaparecidos. Con estos datos, un juez ordenó montar un dispositivo de vigilancia con las instrucciones muy precisas: arrestar al jardinero cuando se encontrara con alguien a solas. En otras palabras, era necesario agarrarlo con las manos en la masa. El 18 de enero de 2018, los policías que seguían a McArthur vieron que entraba a su departamento acompañado por un hombre con el que había concertado una cita a través de una aplicación. La investigación lo identificó solamente como John, un hombre casado de 40 años, originario de un país de Oriente Medio. Esperaron unos minutos antes de irrumpir en el departamento. Cuando derribaron la puerta, encontraron a John encadenado a una cama con una bolsa en la cabeza y el jardinero montado sobre su cuerpo apretándole el cuello. Bruce McArthur se entregó sin ofrecer resistencia. En el departamento, los agentes encontraron joyas y cuadernos, bolsas con cierre hermético con cabellos y pelos de las barbas de las víctimas, que Bruce guardaba como trofeos. También varios dispositivos móviles e informáticos, muchas memorias USB y discos extraíbles con cientos de fotografías post-mortem de los asesinados, donde se los veía en posturas sexuales, con cuerdas, sombreros y con abrigos. En la biblioteca, el jardinero tenía varios libros sobre asesinos en serie, cuyos modus operandi, así lo confesó después McArthur, le había servido de inspiración para sus crímenes. Cuando los forenses revisaron la camioneta, encontraron restos de sangre y semen con el ADN de 4 de las víctimas y una barra de hierro ensangrentada. En la comisaría, el jardinero asesino en serie dio la impresión de sentirse aliviado, como si su captura también significara el fin de su calvario. Confesó 8 crímenes. Explicó cómo y dónde había escondido los cadáveres. Cuando terminó de hablar ya era de madrugada y los policías debieron esperar a la mañana siguiente para visitar la casa de la señora Karen y su marido Ron y revisar los maceteros. El 28 de enero de 2019 se inició el juicio contra Bruce McArthur, acusado de 8 cargos de asesinatos en primer grado. «Los maté a todos», dijo sin dudar cuando el fiscal terminó de leer en voz alta los nombres de todas las víctimas. Días después, el juez John McMahon lo condenó a 8 cadenas perpetuas simultáneas sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir los 25 años de la pena. Entre los testigos del juicio fue citada a declarar la señora Karen, que aún no podía creer que el jardín de su casa había sido utilizado como cementerio. Cuando le preguntaron su opinión sobre el jardinero asesino en serie, lo describió con pocas palabras. Era simplemente un buen hombre que parecía muy feliz con las decisiones que había tomado en la vida. Nunca lo vi perder los estribos con nadie. Este fue el caso del brutal jardinero asesino serial que enterraba a sus víctimas en las macetas, Bruce McArthur. Si te gustó el video, déjanos tu comentario y seguinos porque hay muchos más casos en el canal. Muchas gracias.